¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes por invitarme, en este caso para hablar y explicar un poco de la economía del crimen. Explicaciones que se desprenden de esto que ustedes recién introducían, del crimen de Carlos Héctor Argüelles, este mecánico de 46 años que fue asesinado el lunes pasado en Garay al 3500, donde está su taller mecánico. Ayer fueron imputados los 4 detenidos, minutos después del crimen, y fueron acusados específicamente por la autoría del asesinato, cada uno con su rol. Y ahora lo repasamos brevemente. Son 4. 2 de ellos son los que hicieron inteligencia previa al asesinato, que son, en este caso, Lautaro Arena, que es uno de los imputados, y el presunto autor material del asesinato es un joven desempleado analfabeto de 19 años. No es un dato menor esta situación, después voy a comentar por qué específicamente en la cuestión económica. Y la única mujer, que es la clave y el engranaje clave en la investigación, que es Aldana Peralta. Estas 2 personas fueron a las 2 de la tarde del lunes a Garay 3572, que es donde está este taller, preguntando por un presupuesto para hacer un trabajo de pulido a un Volkswagen Gol negro. Los atiende el hijo de Argüelles y les dice que ese presupuesto en realidad no los hace él, sino su padre, que en ese momento no se encontraba y que regresaran más tarde cuando él se encontrara presente. Y efectivamente volvieron estas 2 personas, pero acompañadas por otras 2, ahí sumo otros 2 nombres más que son para completar específicamente nuestra página de los imputados, que son Rodrigo Varela y Maximiliano Morel. Uno de ellos iba al volante y se bajan 3 de estas 4 personas de un Volkswagen Fox rojo, ningún Gol negro. Ningún Gol negro. Bueno, se bajan de ese vehículo, Argüelles se encuentra en ese lugar y también piden presupuesto, ya directamente ante Argüelles. Lo que piden es presupuesto para arreglar un choque que tiene efectivamente ese Volkswagen Fox rojo en la puerta trasera izquierda. En ese marco, y de acuerdo a los testimonios que ayer expuso la Fiscalía, Lautaro Arena saca un arma de fuego, no sabemos si es revólver o pistola, y le efectúa al menos 3 balazos que resultan posteriormente mortales. 2 en la cabeza y 1 en la zona toraco-abdominal. Hasta allí tenemos la mecánica de cómo fue el asesinato. Después se da una persecución policial a partir de un llamado al 911 que concluye en Chacabuco y Pasaje Villar con las 4 personas detenidas en el Volkswagen Fox con una bomba Molotov, con la que aparentemente pretendían posteriormente prender fuego o el auto de Argüelles o algunas cuestiones dentro de este taller mecánico. Ahora, en la imputación, el fiscal Matías Cederi, uno de los 2 acusadores, señala un concepto que no podemos nosotros dejar pasar y que tiene que ver con la economía del crimen. Claro. Y habla y repasa la saga de atentados anteriores que sufrió Argüelles. En octubre del año pasado, de forma frustrada, no lo mataron porque el sicario se quedó dormido, literal, y en enero pasado terminan, en este caso, baleando a Argüelles, pero su vehículo no a él. Y da la casualidad, en este repaso que hacen la saga de atentados, que en los 3 casos, octubre pasado, enero y este lunes, participaron 3 o 4 personas. Y allí es donde él desliza un concepto que es que desde prisión se contratan combos. La palabra combo. Cuando nos ponemos a indagar qué significa contratar un combo desde prisión, claro, ahí nos ponemos a pensar y avanzar sobre la economía del crimen. ¿Qué quiere decir un combo criminal? Un combo criminal quiere decir cuando una persona que está en prisión y de acuerdo a las investigaciones penales en curso, contrata a un grupo de delincuentes, gatilleros, sicarios, como quieran definirlos, que lleva a cabo todas las tareas que conllevan un asesinato. Este combo tiene un valor. No tiene un valor fijo, obviamente no estoy hablando de una cuestión de economía formal, estoy hablando de una cuestión delictiva. Pero ¿de qué varía el valor específicamente de los combos criminales? Acá vamos a compartir, si se quiere, como un breve repaso de cuáles son los parámetros que tiene la tarifa, el valor de un combo criminal para matar a una persona. En primer lugar, es una cuestión inmobiliaria. ¿Dónde van a matarlo? ¿O dónde van a balear? No es lo mismo, y esto se desprende de distintas investigaciones, balear en el centro que balear en determinados barrios. Segundo, ¿quién es el objetivo? Claro. Si la persona, como es el caso de Argüelles, es una persona que tiene un valor dentro de una investigación o es una persona conocida. En tercer lugar, si hay que hacer tareas previas para averiguar horarios en los que se maneja esta persona, en qué horario pueden encontrarlo, dónde pueden encontrarlo o en qué lugares, en este caso, frecuenta para poder atacarlo. También siguen estos factores sobre el riesgo. ¿Qué quiere decir un riesgo? Argüelles,
en el primer intento de asesinato, que fue en octubre del año pasado, tenía un patrullero en la puerta de su casa. Y eso es un riesgo para los gatilleros. O que ¿Por qué? tenga Porque un puede haber arma. un intercambio de disparos. Claro. Bueno, y el último es, en la discusión del precio de un combo, si son los sicarios quienes cuentan con la movilidad y la herramienta para hacer el crimen, el vehículo del crimen, que es el arma, o si se las provee la persona que los contrata para ejecutar el asesinato. ¿Cuál es el objetivo de un combo criminal? Porque, independientemente de esta economía del crimen, tiene un valor importante, una estrategia legal contratar un combo criminal. Me estoy valiendo, en este caso, de conceptos que utilizó el fiscal. Alejar al que planifica del que ejecuta. Del que los hace, claro. ¿Por qué? Porque ya hay muchas investigaciones donde el que quiere matar a una persona le pide a otro preso, estoy hablando siempre dentro de prisión, le pide a otro preso que tiene su propia organización, su estructura delictiva y sus propios eslabones y recursos humanos, porque son empresas criminales, que se encargue de matar a una persona. Entonces, quien realmente planifica y quiere llevar adelante ese plan criminal es el que pone el dinero. La organización la hace otra persona y esa organización termina derivándose en personas que, entre el autor material o quienes ejecutan el plan y quien los paga, no se conocen. Claro. Allí es donde es muy difícil muchas veces conectar al que ejecutó un crimen con el que verdaderamente lo encargó. Sí. Por dinero, por supuesto. Acá es el caso donde desde un primer momento los fiscales, la jefa de fiscales, el secretario de Seguridad Pública dicen, detrás, la principal hipótesis es que está Esteban Alvarado. ¿Cómo lo demostrás? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, hay un puente, hay un indicio en el que se valen los fiscales para poder sostener esta teoría del caso. ¿Cuál es? Aldana Peralta. Por eso señalé que la única mujer de las 4 personas imputadas ayer era la clave o el engranaje en la investigación. ¿Por qué? Porque Aldana Peralta, esta persona imputada, que primero fue a hacer tarea de inteligencia, pidiendo un presupuesto para tareas de pulido y después presupuesto para arreglar un choque, está de novia con Dardo Basualdo. Un nombre insignificativo para la investigación, pero es un preso que está en el pabellón número 4 de la cárcel de Piñero. ¿Qué pasa en ese lugar? En el pabellón 4 de la cárcel de Piñero se encuentran personas ya imputadas por el segundo intento de homicidio de Carlos Argüelles. Estamos hablando del jefe de una banda, que es Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, con integrantes de su propia organización. Y en este lugar también, cuando se ejecutó por lo menos el primer y el segundo intento de asesinato, también estaba en ese pabellón 4 Mauricio Laferrara. ¿Quién es Mauricio Laferrara? Es una persona imputada como sicario de la banda Alvarado. Tiene 25 años y está imputado por 6 asesinatos, entre ellos el triple crimen de Granadero Baigorria. No está más en Piñero, ahora se encuentra en el penal federal de Marcos Paz desde el 18 de agosto, después de la fuga de Piñero, casualmente con Esteban Alvarado. Es un punto importante porque esto lo ve mucha gente. Entonces, vale aclarar que quien ejecuta y quien decide ejecutar esto por dinero puede quedar preso toda la vida y hasta puede morir. Exactamente. También. Esto no es broma. No, estamos hablando siempre de un delito. Estamos hablando del delito más delito grave gravísimo. que se puede, es el delito más grave en el que Matar se una puede. persona. Exactamente. De hecho, Lautaro Arena, el presunto autor material de este asesinato, tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Esto que señalabas recién. El autor material. El autor material. Las otras personas también van a tener una pena alta. Estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de la ejecución de un homicidio. ¿Vale lo mismo? Estamos de acuerdo que para esta persona la vida no vale. No. Estamos muy de acuerdo. Pero hay unas cuestiones que llaman mucho la atención a los fiscales y tienen que ver con los que ejecutan los asesinatos. Ayer el juez, que es Gustavo Pérez de Urrechu, a la hora de resolver si los dejaba en prisión, tuvo un concepto que yo no lo había escuchado de ningún otro juez. Consideró estas 4 personas imputadas por el crimen de Argüelles como fungibles. ¿Qué quiere decir fungibles? Personas que básicamente no son profesionales, no despiertan sospechas por sus antecedentes penales y no tienen una conexión clara con una banda, sino que tienen una necesidad económica, se les paga y ejecutan una tarea como tirar tiros. Sí, y tienen un tremendo desapego a la vida. Sin tanto lugar a propia dudas. como la de alguien ajeno. Sin lugar a dudas. Yo creo que es muy difícil ponerse en la mente de la persona que ya está caminando por ese lugar. No se puede. O sea, no se puede. O sea, No, no se puede. Es como que uno tiene otro concepto de la vida. O sea, está una persona que por circunstancias quedó caminando, Sí, no hay valores. animándose a De matar. ahí la O sea, importancia su de la vida se ve que educación y no- volvemos siempre a hablar sobre lo mismo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y sobre esto que decís de la educación. El presunto sicario, por esto decía de que esta persona no tiene terminado ningún tipo de instrucción educativa ni primaria, y está desempleado.
Y no es un dato menor esto, no es un prejuicio. Los fiscales empiezan a advertir también que los desempleados, los que tienen bajo nivel educativo, también forman parte de un grado de tentación a la hora de inmiscuirlos o traerlos a los planes criminales. Claro, ¿Cuánto es la tentación? En cuanto a dinero, Claro, pero claro. perdón, Ana, antes de eso, que también es importante, digo, pasaba lo mismo con los búnkers Sí, de claro. droga. Quienes vendían y estaban adentro Sí. y pasaban horas y horas y horas y horas, días, adentro de un búnker encerrados por dinero, por poca plata, era gente que estaba en estas condiciones Y eran también. hasta Sí. niños de Y hasta es- 15 años. Sí, o sea, sí, era- sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjate el Preguntaba daño que han hecho estas bandas Sí, claro. a la sociedad. a todos. A Porque todos. estamos hablando específicamente, no solamente de la víctima, de la familia de la víctima, sino también de toda una sociedad que empieza a ver cómo en Rosario en 24 horas hay 6 asesinatos, no es algo Y en normal. los búnkers es algo particular porque hasta es un intercambio de drogas, ¿no? Se termina pagando con droga y termina uno teniendo un ejército de soldaditos que también dependen de vos por la droga. Sí, ¿por qué se balea tanto? Porque efectivamente es redituable para quien ejecuta las balaceras. Bien, ¿cuánto cuesta? Bueno, eso varía en función de estos parámetros que acabo de mencionar, pero hay algunos casos testigos, si se quiere, para tener, por ejemplo, el anterior intento de homicidio a Argüelles, que fue en enero de este año en Gaboto al 5.500, habían pagado 30.000 pesos para matarlo. Sin embargo, tenés casos como el de Brandon Bay, jefe de una banda conocida como Los Gorditos de Barrio Tiro Suizo, que ha pagado 5.000 pesos para realizar balaceras en la zona norte de Rosario y que terminan siendo crímenes posteriormente. A veces el resultado termina Sí, siendo sí, eso. sí. Ejemplo, Chucky Monedita, el que mencioné anteriormente, en el año 2018, en Alem y Dr. Riva, lo que hizo él fue pagarle 20.000 pesos a un gatillero para que balee un búnker. Y le dijo, y esto también explica mucho de lo que ustedes recién señalaban, le dijo que eran 20.000 pesos en el caso de que en esa balacera alguien resultara herido. Y efectivamente fue baleado un joven que no tenía nada que ver y estaba caminando justo cerca del búnker. Estamos Claro, hablando, increíble. digamos, de De un un civil grado de también. Claro. inconsciencia y de desapego enorme. En el caso, si se quiere, más emblemático de este año es el de Lucas Farrugia. Es este empresario de Nutrilab, los suplementos deportivos, que pagó hasta $500.000 de pesos para matar a su ex socio. ¿Por qué una diferencia de entre 5.000, 20.000, 30.000 y $500.000 de pesos? Sucede que al ex socio lo había intentado matar antes, no había podido y ya tenía custodia. Y ahí entra el parámetro del riesgo, que termina siendo uno de los que más infla el precio en la economía del crimen. Si estas personas tienen que posiblemente tirotearse con policías o con Claro, custodias que ser paga la propia perseguidos víctima. y que los agarren. Claro, yo Exactamente. insisto O con sea, esto. pagar con la cárcel. La mayoría que ejecuta esto, temprano o tarde, termina o muerto o preso en la cárcel. ¿Sí? Ese es el verdadero precio, más allá del económico. El precio de quien ejecuta esto es la cárcel, cadena perpetua o muerte. Tarde o temprano pasa eso. Sin lugar a dudas. Pero explica el caso de Argüelles, de los más graves que hemos tenido en el último tiempo, porque todo es grave, acá no es que una cosa No, pesa sí, más que la totalmente. otra, pero acá, si se quiere, pone como ejemplo de lo que es el crimen en Rosario. Es un negocio para quien lo encarga y es dinero para quien lo ejecuta. A ninguno de los dos le interesa la vida de nadie, y eso está más que claro, pero los dos terminan teniendo algún grado, si se quiere, de favorecimiento económico.